salvación. Fortaleza de mi vida. Fortaleza de mi vida. ¿De quién yo temeré? ¿De quién yo temeré? Una cosa he demandado para ver tu hermosura en la casa de mi Padre. Contigo puedo estar, contigo puedo estar. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Una vez más estamos aquí un sábado más para estudiar todo lo que estamos queriendo aprender. Esperamos que se encuentren bien y esperamos que cada día vayamos aprendiendo más y más de la palabra, del contexto histórico, escritural y de muchos detalles que antes no sabíamos, pero ahora ya los podemos entender, los podemos comprender. Y bueno, y creo que para algunos ha sido revelador y yo creo que para otros de a poco se irá haciendo la luz y podemos ir entendiendo más y más las escrituras desde la perspectiva, una perspectiva nueva, ¿verdad? Bueno, en esta noche, hermanos, como el tema que nos atañe es las 7 leyes de Noé, previamente habíamos escrito en la mañana tarde que por favor lean el capítulo 15 del libro de Hechos y una parte del 16, aunque sería bueno leer todo el libro, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles, pero por el tema que nos atañe queremos explicar primeramente estos versículos, pero previamente vamos a dar un contexto y luego vamos a entrar ya directamente en las 7 leyes de Noé. Pero antes usted se preguntará, ¿de dónde salen estas leyes? ¿Quiénes las establecieron? ¿Para quiénes son? ¿Verdad? Entonces, eso vamos a explicarlo más adelante y poco a poco. Yo sé que a través de esta clase, que creo que la vamos a dar en 2 o 3 partes, las 7 leyes de Noé, porque nuestro interés es entenderlas cabalmente, entenderlas de una manera que usted realmente sepa, ¿verdad? Porque de alguna manera está la regulación, la jurisprudencia de cómo debemos actuar, comportarnos, vivir los gentiles. Estas 7 leyes de Noé son a veces motivo de discusión en este tiempo. Y bueno, y como siempre decimos, nadie está obligado a creernos, pero le invito pues a que usted profundice, busque información. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Bueno, usted sabe que ya hemos aprendido que Yeshua era judío, vivía como judío, murió como judío. Y el ministerio, cuando el Señor Jesucristo, Yeshua, ¿verdad?, lo desarrolló totalmente en Israel, en Judea, en Galilea, en todos estos sectores, ¿verdad?, que antiguamente así se llamaban, pues la tierra de Israel que es hoy día. Nunca su mensaje fue escuchado, escúcheme, nunca su mensaje fue escuchado de boca de él por gentiles. Entonces el detalle es de que sus discípulos fueron judíos, todos sus estudiantes fueron judíos, todo lo que su entorno fue del tiempo de él, ¿verdad? Entonces, cuando él empezó su ministerio, recordemos que ya hemos hablado de que él no vino a inventar nada, no vino a salirse de la Torá, él vino a dar una aplicación correcta de la Torá, de la ley de Dios, de la instrucción. Y bueno, no hubo problemas hasta ese entonces. Entonces, pero cuando él murió y resucitó, el mensaje, acuérdense que ya no solo se quedó dentro de Israel, el mensaje comenzó a salir fuera de las fronteras de Israel, ¿verdad? Entonces, al salirse de las fronteras de Israel, llegó a muchas culturas, a muchas naciones,
entonces comenzó a haber problemas, grandes problemas de que cómo los gentiles, escúcheme bien, cómo los gentiles iban a ser participantes de la salvación si guardando los 613 mandamientos o guardando otro tipo de mandamientos. Y entonces eso es lo que queremos explicar. Y en el libro de los Hechos se habla un poco de esa problemática y de esa jurisprudencia. Usted tiene que entender de que hablamos también de que los ancianos y jueces eran los que encargados de desarrollar, vamos a decirlo de esta manera, la Torá para ciertas circunstancias, porque acuérdese de que la humanidad va avanzando, las circunstancias van cambiando, entonces la Torá es inamovible, pero los principios son inamovibles, pero la manera de aplicarlos para ciertas circunstancias tienen que ir cambiando. Entonces, cuando fue destruido el templo, cuando Israel fue arrasado, ¿verdad? Acuérdense que hablamos también de los fariseos que tomaron esa autoridad, pero previamente ya en el siglo II, el siglo I, también ya los fariseos ya se veían con esa autoridad de que podían ampliar, a veces quitar muchas interpretaciones de la Torá. Entonces, como le decía, hay que pensar un poquito eso para entender de dónde salen las 7 leyes y todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Que Dios le dé sabiduría para que usted pueda unir este rompecabezas. Entonces, repito, el problema no existía cuando el mensaje de Yeshua, de la Torá, no salía de las fronteras de Jerusalén, de Israel, perdón. Y cuando ya salió a las naciones, empezó un problema porque el auditorio de los que escuchaban el mensaje fue diferente. Acuérdense que hablamos de los temerosos de Dios, que era gente que iba a las sinagogas, pero no había hecho el rito de la conversión. Hablamos de los prosélitos, que también eran gentiles, pero ellos sí habían hecho el rito de la conversión. Bueno, entonces, cuando Dios llama a Pablo, Pablo al principio comenzó a predicar, ¿verdad? Parece ser que después de 14 años de que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, permítame beber un poco de agua. Se le apareció el camino de Damasco, 14 años después comienza a predicar, pero entonces comienza a ir a las ciudades del extranjero y llega a una ciudad que se llama Antioquía. Eso puede verlo usted en el capítulo 14, y comenzó a predicar y a predicar, y aquí vamos a sentar una base para luego ya tocar en firme el concepto de 7 leyes de Noé, y ahí vamos a explicar de dónde sale, pero yo quiero que usted entienda muy detalladamente conmigo este capítulo que vamos a leer un poco largo, ¿verdad? El capítulo 15, y vamos a ir explicando para que usted vea cómo es que se llega hoy a entender que hay 7 leyes de Noé. Y bueno, entonces Pablo llega a Antioquía y se queda ahí un buen tiempo y comienza a enseñar, a predicar, y se suscita un gran problema porque ya ese auditorio estaban judíos y ya estaban gentiles. Acuérdense que con Jesús todos eran judíos, ¿verdad? No había problema, pero acá ya había una gran masa de judíos y gentiles. Y bueno, entonces el mensaje de la Torá llegó a los gentiles y el mensaje de redención de Yeshua también llegó a los gentiles y también a los judíos. Bueno, entonces vamos a leer, entonces vamos a poner ahí en su pantalla el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer con este preámbulo, con este contexto que hemos dado. Estamos en Antioquía, en el capítulo 15. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A dónde venían? A Antioquía. No era Israel. Dice, venían de Judea, o sea, venían de Jerusalén, de allá, de la tierra de los judíos, de Judea. Enseñaban a los hermanos, y estos que venían eran judíos, dice. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense que estamos hablando ya de la salvación. Entonces,
A los gentiles de Antioquía les estaban enseñando, los de Judea, que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, hubo una gran pelea con los judíos que les estaban enseñando a los hermanos de Antioquía, que eran gentiles, que tenían que circuncidar. Pablo y Bernabé discutieron. Entonces dice, se dispuso, estoy en el versículo 2, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? Sobre la salvación de los gentiles, no de los judíos. Oiga bien, porque los judíos tenían muy claro por la ley de Moisés. Estamos hablando, escúcheme, estamos hablando de cómo los creyentes de Antioquía, porque acuérdense que el tema principal son las 7 leyes de Noé para los gentiles y los 613 mandamientos que le pertenecen a los judíos. Entonces subieron a Jerusalén y ahí estaban los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, o sea, la salvación de los gentiles. Verso 13, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, oiga bien, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, oiga bien, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dejemos ahí estos versos. Quiero hacerle una apreciación. Aquí se usa la palabra iglesia. Entonces cuando uno lee y la iglesia los encaminó y la iglesia los recibió. Regresemos por favor los versos anteriores. No cambiemos. Cuando yo diga que cambiemos los versos, cambiemos. Estamos del 1 al 5. Entonces cuando oímos la palabra iglesia y la iglesia los encaminó, la iglesia los recibió, a nuestra mente salta rápidamente la iglesia cristiana, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese pensamiento, quiero decirles, es un pensamiento anacrónico. La palabra iglesia, aquí es la palabra cajal, es asamblea, congregación, no iglesia, porque la iglesia ni existía ahí, ni el cristianismo existía ahí, y esto es histórico, usted lo puede ver muy detalladamente. Entonces, ¿cuáles son los que los despidieron y los que los recibieron? ¿Cuál es la comunidad judía? Escúcheme bien, y mezclada con gentiles que creían en el Mesías, pero no que era una iglesia separada o un grupo separado del judaísmo, sino dentro de la sinagoga había un grupo que creían en que Jesús era el Mesías. Entonces a ese grupo se le llama iglesia, pero cuando nosotros en el siglo XXI pensamos rápido, nuestra mente dice, mira, aquí está ya la iglesia. No está hablando de eso, por eso quiero hacerle ese pequeño detalle para que usted recaiga. Entonces dice que había unos fariseos, el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya estaban en una reunión, escuchen bien, los apóstoles, sigamos a los versículos siguientes, estaban los apóstoles, estaban los ancianos, estaban los fariseos, estaba Pablo, Bernabé, y parece ser que estaban algunos de los hermanos de Antioquía y a esto se le llama, dice, el primer concilio cristiano, así llama la gente cuando con ignorancia. Recuerden que aquí todos son judíos y los que están deliberando, los que van a legislar, todos son judíos. Bueno, y aquí si usted se da cuenta, el primero que va a hablar o la cabeza de este concilio, o por dar un término para que usted entienda, es Santiago, no el apóstol Pedro. Bueno, entonces, mire lo que dice el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, ¿qué asunto? Que los gentiles habían recibido el mensaje de la Torá y de la redención por Yeshua. Escúcheme bien.
Entonces, y de que como había un problema, el asunto le estoy explicando, había un problema de que cómo van a ser salvos. Entonces había una facción que decía que tenían que guardar los 613 mandamientos, incluido la circuncisión. Y acuérdense que la circuncisión hoy pues para nosotros es un corte nada más, ¿verdad? Con un bisturí. Pero en aquel entonces no había la medicina que hay hoy, o sea, era un corte con un cuchillo de piedra y causaba hasta la muerte por la infección. No era una cosa sencilla como hoy podría ser, ¿verdad? Y verso 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Acuérdense que Pedro fue a Cornelio, por eso Pedro está aquí en categoría de un testigo ocular, ¿verdad? Un testigo presencial de que Dios visitó a los gentiles en la casa de Cornelio. Verso 8 dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, o sea, tanto a judíos, a nosotros se refiere a judíos y a ellos pues a los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué yugo? No solamente, escúcheme bien, el yugo de la Torah, porque la Torah es un yugo llevadero, sino las tradiciones. Acuérdense que hablamos de las tradiciones y por eso también hicimos una plática que se llama los dogmas y las herejías. Bueno, y hoy también se les pone a mucha gente este tipo de yugos, de dogmas, pero bueno, entonces dice antes, verso 11, antes dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Allá incluye no solo gentiles, sino también judíos. De igual modo que ellos. O sea, entonces lo que está diciendo aquí, ¿cómo le digo? Pedro está diciendo que la salvación es por medio del Señor Jesucristo, tanto a judíos como, escúcheme bien, como a gentiles. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vamos a poner los versos 7 para que usted lo siga leyendo, pero yo voy a hacer un paréntesis. Si usted se da cuenta, en el judaísmo, para ser salvo, uno no tiene que hacerse judío. No persiguen eso, que usted para hacerse salvo tiene que hacerse judío. En cambio, en el cristianismo es diferente. Si usted se hace, no sé, testigo de Jehová, usted tiene que hacerse testigo de Jehová para ser salvo. Si se hace mormón, usted tiene que hacerse mormón para hacerse salvo. Si usted es evangélico, usted tiene que hacerse evangélico para ser salvo. En el judaísmo no es así. En el judaísmo los sabios vieron que Dios dejó una provisión para los judíos dentro de la Torah y otra provisión para los gentiles. O sea, no hay necesidad de hacerse gentil. Pero ya en la salvación dice que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que también le dicen a uno en muchas iglesias del cristianismo, si usted está fuera de nuestra iglesia o de nuestra denominación, usted no es salvo, usted está condenado. Entonces, bueno, hemos leído hasta el versículo, creo, 11. Bueno, entonces dice, vamos a seguir poniendo los siguientes versículos. Espero que esté claro lo que estamos diciendo, ¿verdad? A veces por cuestión de tiempo no tenemos que ir muy rápido. Bueno, entonces estamos en el versículo 12, pero el 11, para empatar, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Pedro aquí no está diciendo en ningún lado que los judíos tienen que renunciar a la Torá, sino que aquí están deliberando cómo es que los gentiles, escuche bien, cómo es que los gentiles van a ser salvos. Entonces el verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó, o sea, había una gran muchedumbre, y oyeron a Bernabé y a Pablo
que contaban, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, mire, ya primero habló Pedro como testigo, pero Jacobo, ¿quién es? El hermano del Señor, Santiago, el que escribe el libro de Santiago. Respondió diciendo, tomando el mando y la autoridad, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, o sea, Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y por esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Va a citar al profeta Oseas, creo, en los siguientes versículos. Y aquí le voy a hacer caer en un detalle. Pongamos los siguientes versículos, por favor. Dice, después de esto, estamos en el verso 16. Volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Yo me acuerdo que hace muchos años a mí me enseñaron que cuando se habla del tabernáculo de David hablan de la alabanza, pero ya con los años me di cuenta que eso no es así. Aquí estamos hablando del tabernáculo de David, la tienda de David, la casa de David, el linaje de David. ¿Y quién es el del linaje de David? Nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con la alabanza. Entonces, veamos, este es el contexto histórico. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Y quién fue levantado? Nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, fíjese, está hablando Santiago, sigamos en los siguientes versos, está hablando de cómo Dios cumple la promesa de que va a levantar el descendiente de David. Ese es el tabernáculo de David. Entonces, por lo cual dice, yo juzgo, mire, toma la autoridad Santiago, así que Pedrito no era el líder de aquel grupo, era Santiago. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Escuche bien. Sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, 1, de fornicación, 2, de ahogado, 3, y de sangre. Bueno, los términos contaminación de ídolos, idolatría, fornicación, sabemos. Ahogado, ¿qué significa? Un animal que haya muerto de una manera no muy clara. O también un animal que haya muerto estrangulado, ¿verdad? De una mala manera. Hay una ley, cuando cuando entendamos las 7 leyes, usted va a ver de que está prohibido hacer sufrir a los animales aun cuando se los faena. Bueno, y de sangre, por eso pues ya no hay que comer morcilla. Como yo le dije alguna vez, aquí en Ecuador comen jaguar locro. El jaguar es la sangre y locro es la papa, ¿verdad? Así que más locro y sin jaguar. Así que sangre, nada. Entonces, ¿por qué Moisés, escuche bien, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo? Entonces está haciendo una distinción. A ver, a los gentiles no les pongamos tantas leyes. De momento, que no sean idólatras, no forniquen, no coman ahogado y no sangre. No transfusión de sangre, porque por ahí algunos dicen, no hay que ponerse transfusión de sangre. Estamos hablando de comer sangre. Hay que leer bien la Biblia. Entonces dice, por cuanto el verso 24, hemos oído algunos, el 22. Entonces pareció bien, pero retrocedamos el verso. No adelantemos. Cuando yo diga que pongamos. Perdón, hermano, vamos a retroceder para terminar la explicación del verso 21. Entonces, ¿por qué? Porque es importante entender. Dice, por lo cual, dice el verso 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, está diciendo, mire, los gentiles van a tener estas leyes y a Moisés no lo toquemos. Él tiene quien lo explique todos los días de reposo. Fíjese que nunca se anuló, escuche bien,
nunca se anuló la Torá. Solamente lo que están deliberando es cómo los gentiles van a ser salvos. Quiero que usted vaya viendo ya, porque esto es trascendental. ¿Por qué? Porque estamos viviendo hoy día tiempos de revelación y tiempos también de mucha confusión. Hoy día el mesianismo se está metiendo en las iglesias y la gente está usando atuendos judíos, hablando en hebreo y haciendo muchas cosas que yo creo que si no se tiene una base sólida no se sabe ni por qué se están haciendo. Entonces jamás se anuló la Torá, pero le dieron a través de la misma Torá, le dieron legislación o jurisprudencia para que los gentiles puedan recibir salvación. Ya se dijo que la salvación está por Jesús, pero hay que tener reglas o leyes. Y entonces siguen los judíos con los 613 mandamientos y siguen los gentiles con los mandamientos que en este momento están dando los apóstoles. Entonces vamos a seguir más adelante en el verso 22. Si hay preguntas, pregunte por favor, ahí escríbalas. Estamos hablando sobre las 7 leyes de Noé. Entonces el verso 22, mire lo que dice. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Entonces ellos pusieron jurisprudencia, dice, con toda la iglesia. Mira, este término no me gusta porque rápido la mente dice, mira, aquí está la iglesia. Es la asamblea, con toda la asamblea que estaba reunido ahí. No estaban en una iglesia, estaban en una asamblea. Dice, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, donde empezó el problema con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, que todos estos eran judíos, y escribir por conducto de ellos, o sea, les enviaron una epístola, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. O sea, ya no solo el problema era en Antioquía, ya ese problema estaba en Siria, que también era gentil. En Sicilia dice salud. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, andaban a la vera, andaban ellos por su propia autoridad, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ya, fíjese, vamos a seguir leyendo el verso 23, porque cuando nosotros leemos, pensaríamos que aquí Santiago o Jacobo está anulando la ley. No, lo que está diciendo que estos hermanos están diciendo tienen que circuncidarse y guardar los 613 mandamientos. O sea, hacer una conversión, hacerse prosélito. Fíjese qué interesante cuando uno ya entiende esos detalles. Entonces ellos deliberaron, no, estos son justos de las naciones, solo que guarden lo que nosotros le hemos dicho. Dice el verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que eso vamos a explicarlo, y a nosotros, no imponerlos ninguna carga más de estas cosas necesarias, voy a añadir, para salvación. Oiga bien, no imponerles más carga. Dice, entonces aquí viene lo que habían deliberado, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, idolatría, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y cuando estudiamos las 7 leyes de Noé, nos vamos a dar cuenta que estas 4 leyes están dentro de las 7 leyes de Noé. Vamos a seguir leyendo el verso 30. Entonces ya ve cómo van desarrollándose, los gentiles siguen congregándose, ¿verdad? Aún dentro de la sinagoga o a lo mejor ya aparte, pero están
hermanos, siendo instruidos por judíos, por rabinos, por maestros de la Torah. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta. Imagínense, si esa carta dónde estará, ya no la tenemos, solo tenemos lo registrado, pero la carta como tal no la tenemos. Y así como muchos libros que habrán escrito en aquel entonces y no están en nuestro poder. Pero bueno, habiendo leído verso 31, la cual se regocijaron por la consolación. O sea, les llegó un alivio porque dijeron, y ahora tenemos que guardar los 613 mandamientos, tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Y entonces, ¿y el Señor Jesucristo dónde entra en esta ecuación? Entonces pusieron todo en orden. Crean en el Señor Jesucristo, crean en la Torah y guarden estos mandamientos que les estamos diciendo. Entonces, verso 20 y 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, entonces profetas en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, no era uno que profetizaba solamente, era un maestro, hermano, uno que interpretaba la Torah. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, o sea, de enseñanza. ¿Y qué les enseñaron? ¿Qué les enseñaron? Les enseñaron, usted va a ver más adelante, vamos a especificarlo más adelante. Y pasando, verso 33, algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado a Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, o sea, en Antioquía, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía también, enseñando la palabra del Señor, mire, y anunciando el evangelio con otros. Ahí quiero detenerme. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. ¿Qué enseñaban ahí? Dice la palabra del Señor. Fíjese que nosotros como somos automáticos, la palabra del Señor, rápido se nos viene la palabra del Señor Jesucristo. No, cuando dice enseñaban la palabra del Señor, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Torah. Y anunciando, dice, el evangelio a otros muchos. O sea, ¿cuál es el evangelio? Acuérdense que la palabra evangelio viene de la palabra evangelium, buenas nuevas, pero si retrocedemos, esa palabra evangelium viene de la palabra mesorá, que es promesas de redención. Entonces, las promesas de redención, ¿quién es el que las personifica? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaban enseñando, escúcheme bien, estaban enseñándole Pablo y todos ellos la Torah y le estaban enseñando el mensaje de redención por nuestro Señor Jesucristo. Nunca anularon la Torah, siempre enseñándoles la Torah. Claro, eran judíos, acuérdense que estaban con gentiles, cada uno en lo que les correspondía. Bueno, sigamos en los versos siguientes, vamos a ponerlos, permítame beber agua. Si hay preguntas, por favor pregunte. Esto más o menos es para un resumen, hermano, es muy amplio, ¿verdad? Pero vamos avanzando y que espero que usted vaya entendiendo, ¿verdad? Y cuando la gente ignora muchas cosas, lo primero que juzga es de que la gente que comienza a hablar ciertos detalles del hebreo, de la costumbre, del midrash, y se van a hacer judíos. No nos corresponde. Si usted está viendo que aquí para ser salvo no hay que ser judío, solo tenemos que creer en Dios y en el Señor Jesucristo. Y creer en Dios es creer en la Torah, en la instrucción. Entonces dice, después de algunos días, verso 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí tuvieron un problema, ¿verdad? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, confirmando otra vez las iglesias, como que ya se separaron y ya la Torah no vale. Mire, fíjese, ya entendimos de que por un lado los judíos y por otro lado los gentiles,
Cuando digo por un lado, no, me refiero a que los judíos con 613 mandamientos y los gentiles con los 7 mandamientos, ¿verdad? Pero cuando vemos la iglesia pensamos de que es una iglesia que se salió totalmente de la ley y de la Torá. Pero eso es un fallo terrible. Tenemos que ir procesando nuestra cabecita, mis amados hermanos. Bueno, entonces hemos terminado el capítulo 15. Entonces vamos a leer el capítulo 16, pero solo con un detalle para que usted vea que Pablo jamás rompió con el judaísmo, para que no digamos, entonces ya se instauró la iglesia, entonces Pablo renunció a los judíos. Quiero que usted lea conmigo y si usted lee todos los capítulos, Pablo nunca dejó de ir a la sinagoga. Pablo nunca dejó la ley de la Torá, pero Pablo estaba muy consciente de que los gentiles, ¿verdad? Dentro de la Torá tenían como una herencia, tenían una manera de acercarse a Dios. Y a eso se le llama las 7 leyes de Noé. Como le digo, eso puede ser para mucha gente una controversia, pueden creer, no pueden creer. Pero como yo se lo he dicho, durante muchos siglos la gente ha creído cosas que ni siquiera sabe de dónde saben. Por lo menos estudiando un poco esto sabemos de dónde viene esta tradición, ¿verdad? Y es importante porque si usted va dependiendo de la iglesia que usted vaya, aquí creen una cosa, aquí creen otra cosa, aquí creen una cosa, aquí otra cosa, aquí se hace de una manera una cosa. Entonces a veces es un caos y todos dicen tener la verdad. En cambio, los primeros creyentes en el Mesías gentiles estaban claros, decían, nosotros pues vamos a guardar la Torá que nos corresponde a nosotros. Y los judíos la misma Torá. Y no somos dos pueblos, somos un solo pueblo. ¿Y unidos por quién? Por Yeshua HaMashiach. Es lo que Pablo dice, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Así que unos guardando los 613 mandamientos y otros guardando los 7. Entonces, el capítulo 16, mire, para que usted vea que Pablo nunca rompió con el judaísmo. Tenemos que irnos quitando ese chip, ¿verdad? Que Pablo fundó el cristianismo. Pablo nunca fundó nada. El cristianismo se fundó ya como una religión oficial en el año 325 en el concilio de Nicea, en el cual no hubo ni un solo judío, porque como estaban, hermanos, vejados y estaban señalados, no había ningún rabino, nada de eso. Eran todos ya cristianos, ¿verdad? Bueno, dice el capítulo 16, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Fíjese cómo las traducciones nos engañan, dice, o sea, todo el mundo dice que el papá de Timoteo era griego. Pero en aquel entonces no existía la nación griega, había una cultura griega que era diferente, usted lo puede ver en la historia. Entonces era griego de cultura, más de nacionalidad era hebreo. ¿Por qué? Porque la mamá de él era judía, pero este hombre había sido criado fuera de Israel, o sea, había sido absorbido por la cultura helénica. Y daban, dice, buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, escuche bien, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Y por qué lo circuncidó? Para asentar de que Timoteo era judío y que no estaban, escúcheme bien, no estaban negando la Torá. Y como él era judío y su padre, aunque no era judío, mira, el papá de Timoteo era de cultura griega, pero era judío, pero no practicaba el judaísmo. ¿Qué le parece a usted? Qué interesante, ¿no? Pero como sabían que su padre era griego, o sea, griego en el sentido cultural, más nacional era hebreo. Eso era una cuestión, si usted se aguanta, es un problema de versiones, hermano, de traducciones. Entonces dice que por causa de su papá fue que lo circuncidó y por causa de los judíos. ¿Por qué por causa de su papá? Para que su padre volviese como judío helénico, volviese a la circuncisión, al pacto, ¿verdad? Y los judíos, para que sepan de que Pablo no está negando la Torá. Entonces por eso circuncidó al pobre Timoteo, y como le decía,
en aquel entonces era una cuestión de vida y muerte. No es como hoy día, un bisturí, anestesia, todo esterilizado. Antes, hermano, era rudimentario todo. Por eso un peligro era el circuncidarse en aquel entonces. Dice. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, las que leímos, ¿verdad? No fornicación, no idolatría, no ahogado, no sangre. Y a los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿A quiénes? A los gentiles. Así que las iglesias, volvemos, eran confirmadas en la fe. O sea, la comunidad en total, las que estaban conformadas ya por judíos y por gentiles, Pablo las confirma, decía, miren hermanos, ustedes judíos sigan judíos, ustedes gentiles sigan gentiles. Todos unidos en un mismo sentir, en un mismo Señor, cada uno con sus normativas. Dice, y aumentaba, dice, en número cada día. ¿Verdad? Pareciera que cuando uno lee, aquí todos eran cristianos. Nada que ver, hermano. Bueno, sigamos el verso ya, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces yo quiero que usted vea, entonces, si usted sigue leyendo todos los capítulos, Pablo nunca dejó de ir a la sinagoga, ¿verdad? Pablo también más adelante usted va a ver que va al templo a cumplir un voto nazareo, se rapa la cabeza. Entonces, cuando la gente, no, aquí se rompió, dice el judaísmo. No. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que hemos tratado de decir? Que es parte de este tema, las 7 leyes de Noé. Lo que hemos tratado de decir, de que el judío para ser salvo no tiene que hacerse cristiano. Escuche bien. Tiene que seguir en su judaísmo con el elemento de creer en el Mesías Yeshua. Y los cristianos nosotros, vamos a decir cristianos para no ser anacrónicos, nosotros los que creemos hoy día en Jesús, tenemos que guardar las leyes que nos corresponden, que han legislado, ¿verdad? Que han hecho jurisprudencia los ancianos, en ese entonces los apóstoles, para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo. Entonces esas indicaciones se las dieron a Pablo y Pablo las explicaba en todas las ciudades que iba. Y esto es importante para que usted entienda, ¿verdad? Como hay mucha gente que dice, no, es que los judíos tienen que hacerse cristianos. Eso es una mentira, hermano. Eso quítese de su cabeza, quítese de su corazón, ¿verdad? Los judíos tienen que volverse a su propio Dios y creer en Yeshua como el Mesías. Y nosotros que creemos en Yeshua, tenemos que tomar la porción de la Torah que nos corresponde. Y le digo, ¿para qué? Cuando yo hace tiempo estudié todas estas cosas, me pareció espectacular. Porque durante muchos años uno tiene muchas dudas, muchas incertidumbres, qué es lo que tenemos que creer, qué no es lo que tenemos que creer. Entonces vamos a un concilio evangélico, a la iglesia católica, aquí te dicen una cosa, aquí te dicen otra cosa, y al final, hermano, termina siendo una Babilonia. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Entonces a mí me pareció un poco más rescatable o más aceptable la postura que le estoy tratando de transmitir. Con la salvedad de que si usted quiere creerlo o no quiere creerlo, pues ya eso es cuestión de cada uno. Yo sé que es difícil a la gente soltar muchas ideas que tienen por muchos años en su vida y no quieren soltar y no quieren soltar. Y bueno, está bien, yo tampoco soy el dueño de la verdad, ni soy juez de nadie, pero a mí me parece esta postura o esto mucho más solvente, mucho más claro, y sin romper, hermano, la estructura bíblica, ¿verdad? Cosa que hoy hemos visto cómo se rompe la palabra con frases como la ley ya fue anulada, hoy día estamos bajo la gracia, la ley fue maldición, más la gracia es salvación. Bueno, y cuando uno estudia profundamente todos los conceptos ya en la Torá, uno se da cuenta que la gracia siempre existió y que siempre Dios a través de su palabra siempre dejó, vamos a decirlo, leyes para los gentiles. Así que el problema que había en Antioquía era de que mucha gente
que venía de Judea quería que la gente se vuelva judía o haga el rito para hacerse prosélito. Y la gente no quería eso. Entonces tuvieron que regular esta situación y dijeron, no, los gentiles no hay que ponerles esa carga, que ellos sigan las leyes que vamos a establecer. Y bueno, y sabiendo eso, podemos empalmar con las 7 leyes de Noé. Voy a hacer una pequeña introducción, no sé si haya preguntas. No hay preguntas, yo creo que todo está claro, ¿verdad? Confiamos en Dios de que usted pueda entender, ¿verdad? Y pueda comprender que lo único que queremos, hermano, antes de hacer la pequeña introducción de las 7 leyes de Noé, lo único que queremos es que nosotros podamos tener una fe pensante, una fe que realmente nosotros podamos tener la convicción y la paz de que estamos bien, ¿verdad? Y no basados, hermanos, en tradiciones que ni siquiera sabemos de dónde proceden. Por lo menos está registrado que lo que estamos tratando de enseñar viene de tradición judía y está registrado en documentos mileniales. Así que está ahí, hermano. Ahí está. Entonces recuérdese que la iglesia evangélica salió de la católica y la católica salió del judaísmo. Y entonces lo que queremos es volver originalmente cómo se pensaba, sin tener necesidad de hacernos judíos mesiánicos, sin tener necesidad de hacernos judíos caraítas o ortodoxos, sencillamente de guardar los mandamientos que nos corresponde a nosotros como gentiles y creer en nuestro Señor Yeshua HaMashiach o Señor Jesucristo, como usted quiere. Bueno, entonces, como le decía al principio, el problema era cómo los gentiles se van a salvar. Tienen que guardar los 613 mandamientos, que los gentiles tienen que hacerse judíos, ¿qué mismo? Entonces, desde el tiempo de Moisés, acuérdese que ya cuando salieron hermanos de Egipto, dice que salió muchísima gente que no era judía, que no era hebrea. Entonces ya empezaron los problemas. Me imagino que también ahí regularon esos aspectos, ¿verdad? Entonces, hoy ya estamos en el siglo XXI. Yo quiero decirle que esto de las 7 leyes tengo unos pocos años que lo escuché y lo he estudiado y repito, hermano, no quiero hacer apología de nada porque tampoco pretendo que la gente me crea a mí, solamente estamos compartiendo algo que hemos estudiado, hemos leído y verdad que cada uno pues también profundice, vea. Ahora, si no quiere soltar su tradición, que no creo que lo que estamos enseñando es contrario a la tradición de muchos, ¿verdad? Pero yo sí le animo a usted que usted profundice en lo que estamos enseñando. Bueno, entonces vamos a abrir este librito que tenemos y dice tema número 9, las 7 leyes de Noé. Y vamos a hacer una introducción. Bueno, 7 leyes de Noé. 7 preceptos entregados por el creador del universo a toda la humanidad. Las 7 leyes de Noé, Sheva Misbod Benei Noah, ¿verdad? Sheva Misbod Benei Noah, también conocidas como 7 preceptos de las naciones o leyes noágidas. Oiga bien, son una colección de leyes que según el judaísmo rabínico, por eso acuérdese que hablamos de la autoridad que tenían los ancianos y los jueces para legislar, para sentar jurisprudencia, y con los siglos pasó, ¿verdad?, a los rabinos, sin quitar la autoridad a las autoridades seculares, sino ya en cuestiones teológicas, cuestiones eclesiásticas, estamos hablando, dice, según el judaísmo rabínico, fueron otorgadas por Dios como un conjunto de leyes que agrupan a los hijos de Noé, es decir, la humanidad entera. El arco iris es el símbolo no oficial de nohadismo, recordando
el que Noé observó al salir del arca. Entonces, los colores, los 7 colores del arco iris, son el símbolo de los noágidas, ¿verdad? Y usted sabe quién lo tiene ahora en poder. Bueno, o quién se adueñó, porque de tenerlo en poder no lo tienen en poder, ¿no? Se adueñaron, ¿verdad? Pero según pues el judaísmo rabínico, ese debe ser la señal de los noágidas. En detalle dice, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes por ser reveladas a Noé, por eso se llama las 7 leyes de Noé, y más adelante vamos a estudiarlas, y usted va a ver lo maravilloso que todo tiene un porqué. Se convierte en un justo gentil, ¿verdad? O si no, un justo de las naciones. Repito, en detalle, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes por ser reveladas a Noé, se convierte en un justo gentil, un justo de las naciones. No necesita la conversión, ¿verdad? Como antiguamente para hacerse prosélito, sino por la fe en Yeshua y tomar a Dios de Israel y su Torah, se vuelve un justo de las naciones. Y se le asegura, a través de estas 7 leyes, dice, un lugar en el mundo venidero. En hebreo, mundo venidero es Olam Jabá. Olam Jabá. La recompensa final de los justos. Entonces, a continuación, se va a detallar las 7 leyes de Noé. Y luego vamos a ver los antecedentes teológicos, los históricos, para que usted vea de dónde procede todo ello. No ídolos, o sea, no idolatría. No, entonces la primera ley de Noé es no idolatría. No blasfemar el nombre de Dios. No cometer ningún pecado de índole sexual, ¿verdad? Y eso hay que explicarlo muy detalladamente. ¿Qué es un pecado de índole sexual? No robar, no asesinar, van 5. No comer la carne de un animal vivo. Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Estas son 7 leyes básicas que las vamos a estudiar, de dónde los rabinos sacaron estas 7 leyes. No las sacaron, hermano, de una revelación que por allá tuvieron ocultas, sino del estudio profundo de la Torá. Así que luego dice, de acuerdo con el Talmud, ¿se acuerda que hablamos que es el Talmud? ¿Verdad? El Talmud, según la misma tradición judía, es la tradición oral que recibió, o la ley oral, la Shevel Peh, que recibió Moisés, que primero se escribió la Mishnah, ¿verdad? Que es la tradición oral que se escribió, y luego la Gemara, que es la explicación de la Mishnah, y esos 2 componentes es el Talmud. Dice, los rabinos están de acuerdo en que las leyes fueron otorgadas a los hijos de Noé, o sea, según el Talmud. Sin embargo, no pueden concordar en cuáles, o sea, hay una pequeña discrepancia en cuanto a cuáles son las leyes de Noé, ¿verdad? Pero más o menos tienen una aceptación, ¿verdad? Dice, precisamente fueron reveladas a Adán y Eva, o sea, dice, no saben cuáles, dice, fueron reveladas a Adán y Eva. Y de eso también vamos a hablar, porque a Adán también les dieron leyes, acuérdese. Y le voy a dar así rápidamente, porque la otra semana vamos a tocar este tema. Como Enot, que es antes del diluvio, dice, varón justo, fue hallado justo. ¿Con qué lo midieron? ¿Con qué reglas? ¿Con qué leyes? Porque Adán también recibió leyes. Pero bueno, entonces las 6 primeras leyes fueron derivadas del libro de Génesis, siendo la 7ª establecida a través de cortes. Bueno, hasta ahí yo creo que lo vamos a dejar, o vamos a avanzar. ¿Cuánto? Tenemos 5 minutos. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Entonces las 7 leyes de Noé son no idolatría, no blasfemia, no cometer pecados indecentes sexuales, no robar, no asesinar, no comer carne de un animal vivo,
y establecer cortes de justicia. Y acuérdese que el libro de Hechos, capítulo 15, 16, nos enseña de que los judíos tienen que seguir con su judaísmo y los gentiles con las leyes legisladas por los sabios de Israel. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, y si el Señor nos da vida, mañana nos vemos con los que tenemos que vernos y con los que no la próxima semana. Shalom. ¿Cuánto levantan un grito de victoria? No lo poder infernal que lo detuviera, no muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó, como cordero inocente murió en el madero, pero como el león de la